En el campo de batalla mira tu hombro, si llevas la cruz del templario. Perfecto. Si no la llevas, estás perdido. Adagio entre los guerreros templarios. Siempre se ha creído la versión oficial que nos habla del origen de los templarios como una legión guerrera perteneciente a la Grey cristiana de Europa. Sin embargo, múltiples testimonios nos demuestran que los templarios no luchaban bajo las órdenes del Vaticano, y mucho menos por las creencias religiosas de Medio Oriente. Esto nos da lugar a cuestionarnos: ¿por qué los templarios fueron declarados herejes, y enemigos del clero y de la nobleza europea? ¿Por qué fueron exterminados y perseguidos bajo el violento movimiento de las cruzadas? Bienvenidos al conocimiento tolteca. Hoy te presentamos los templarios, los guerreros iniciados de la Orden de Quetzalcóatl. Empecemos. Los templarios eran una legión guerrera con determinados cánones disciplinarios, entre los que destacan el fomento de la austeridad y del temple interior. En aquel tiempo de oscurantismo medieval, el continente europeo se encontraba en un estancamiento cultural sin precedentes, y era el clero en alianza con los gobiernos de la élite europea quienes dominaban. Sin embargo, uno de los principales grupos de poder que rápidamente cobró fama y renombre, por la pulcritud de su conducta, y por los valores que ellos representaban, eran los templarios. Una especie de guerreros sacerdotes. No solo eran poseedores de una gran cultura mística y espiritual, sino de una gran riqueza material, pues bajo su propia voluntad edificaron innumerables catedrales góticas, dedicadas principalmente a la enseñanza del culto solar, y a la adoración de la Madre Tierra, o Virgen Negra. Su riqueza estaba constituida de abundante plata y oro, metales preciosos que era imposible de extraerse de las minas europeas en grandes cantidades. Es por ello que el escritor Antoine Nola nos dice en su obra, Los Templarios en América, lo siguiente: todos los indicios e hipótesis señalan que las expediciones a ultramar hacia América partieron especialmente desde los puertos atlánticos de Rochelle, Francia, y Noya, Galicia, España, al objeto fundamentalmente de abastecerse de plata, en especial de los yacimientos de México y Perú. Y agrega: por otro lado, como veremos, existen pruebas más que concluyentes de que partieron navíos templarios hacia América desde Escocia. Historiadores británicos, con Sinclair como referente, han estudiado detalladamente la vía escocesa, y sostienen que solo cabe pensar que los navíos templarios que partieron de Escocia zarparon hacia América. Aunque estos aseguran que pudieron haber llegado a las costas de Norteamérica, concretamente a algún lugar situado entre Terranova y Massachusetts. Otros estudios, entre ellos los nuestros, aseveran que alrededor de 12 barcos y 300 hombres cruzaron el Atlántico, llegando a América. Todo ello, casi 100 años antes del descubrimiento de América. Fin de la cita. En ese mismo tenor, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, mejor conocida como la Duquesa Roja, historiadora y escritora española, tiene una colección de archivos compuesto de 6.314 legajos que constituyen 6 millones de documentos que datan del siglo XII. Con base en estos archivos, la Duquesa Roja afirma que familiares suyos habían viajado y radicado en el anáhuaco continente americano, siglos antes de que supuestamente Cristóbal Colón descubriera América. No olvidemos que en el antiguo imperio de Anáhuac, existían leyes que permitían la libertad de cultos religiosos, y de acuerdo a esta tolerancia religiosa se puede inferir la convivencia de diversos grupos ideológicos con la población del México antiguo. Además, grupos como los Caballeros del Temple, habían realizado alianzas políticas y religiosas con los antiguos mexicanos. De ahí la riqueza en metales preciosos, de oro y plata, para apuntalar a los templarios en el sostenimiento de su expansión por toda Europa. Por otra parte, el escritor Antoine Nola nos sigue diciendo en su obra, el cronista Muñoz Camargo llama templarios a los sacerdotes mexicanos, y Eugene de Beauce, en su obra, Los Templarios del Antiguo México, dice que uno de ellos estaba consagrado al dios Tezcatlipoca, y recibía el nombre de Casa del Señor Terrestre y sus adeptos el de Tecpantlacas. Fin de la cita. Entre las similitudes más sobresalientes de los grupos toltecas del Antiguo México con los templarios, se encuentra la construcción y establecimiento de sus templos o catedrales con estricto apego a las líneas holísticas de la tierra o líneas de poder. Todas las edificaciones piramidales y catedrales góticas siguen cierto patrón geomántico. También es sabido que la característica de los pueblos constituyentes del imperio del Anáhuac era la riqueza y opulencia al igual que los templarios, así como la austeridad espiritual o búsqueda interior, a diferencia de los cultos idolátricos, cuya búsqueda de la verdad es en el exterior. El escritor concluye en su obra,
No hay ninguna duda que los pueblos mexicanos en el siglo X ya trabajaban los metales, conocían el oro, la plata, el cobre. En la época del Imperio Azteca, no utilizaban la plata que extraían de las minas, salvo para adornos sin otro valor que el ornamental. Entonces la plata tomaba el camino para el puerto de Rochelle. Fin de la cita. Sin embargo, nosotros diríamos que de acuerdo a los grupos herméticos de iniciados en el conocimiento tolteca, se afirma que los templarios eran una agrupación financiada con la plata mexicana para expandir el culto religioso de Quetzalcóatl. La cruz templaria era una cruz simétrica, también denominada como cruz patada. Dicha cruz era conocida en el antiguo Anáhuac como Cruz de Quetzalcóatl, y era portada por todos los navíos visitantes autorizados por el Consejo de Nahuales, para atracar en los puertos del Imperio de Anáhuac. Tanto los aztecas y los templarios fueron víctimas de las violentas cruzadas.